con este recorrido histórico quisiera ahora adentrarme a pensar cuáles son algunas de las tensiones que actualmente atraviesa la relación entre familias y escuelas. Y digo esto tratando de sistematizar el análisis de múltiples situaciones puntuales, como algunas que creo que les hicieron llegar. Y yo creo que hay por lo menos 5 tensiones que nos permiten analizar qué está pasando entre familias y escuelas, ¿no? Son las tensiones en torno a la confianza, a la autoridad, a la legitimidad, a la comunicación y a la cooperación. Ahora voy a dedicarle un tiempito a cada una de ellas. Cuando hablamos... Más despacio. Hablas muy rápido. Voy rápido porque como me dijeron que no tarde más que el horario. Bueno, voy más lento entonces. A ver, cuando hablamos de confianza, nos referimos a una expectativa positiva sobre la conducta futura del otro. Este es un concepto que desarrolló a principios del siglo XX George Simmel y que recupera Laurence Cornu en los últimos años al hablar de confianza pedagógica. Pero en el pensamiento de Simmel, él analiza en su ensayo sobre las sociedades secretas este tema de la confianza y plantea la confianza como una relación donde en realidad uno no tiene elementos suficientes sobre lo que el otro puede hacer y lo que hace es una apuesta a que el otro va a actuar de cierto modo. Siempre digo que esa confianza es bastante poco razonable y poco racional porque en realidad nadie sabe cuál va a ser la conducta futura del otro, ni siquiera sabemos cuál va a ser la conducta futura propia, ¿no? O sea, los que empezamos la dieta el lunes y la abandonamos el jueves, no podemos confiar ni siquiera en nosotros, o sea, ninguno de nosotros sabe efectivamente cómo va a actuar ante ciertas situaciones. Confiar en que el otro va a actuar como yo creo que va a actuar es también una apuesta ciega. Y en ese sentido, la confianza implica en la relación de familias y escuelas una mirada sobre el componente ético del otro. Yo creo que el otro va a actuar de una manera íntegra. Pero cuando una familia se acerca a la escuela, en general tiene bastante poca información como para poder confiar. Inscribe a sus chicos a la escuela porque escuchó un comentario de una vecina en la verdulería, porque unos amigos le dijeron que mandan a sus hijos a esa escuela y que anda bastante bien. Sin embargo, cuando llegan a la escuela, a veces la escuela les pide una confianza ciega, confíen en nosotros. Y los padres se van como diciendo, tengo que confiar, no tengo que confiar. Yo creo que esa actitud racional de pedir confianza irracional, ¿no? De pedir confianza ciega, a veces se corresponde también con una actitud bastante poco racional de pasar a una desconfianza esquemática cuando ocurre algún mínimo incidente, entonces decimos, no, pero acá seguro que está pasando algo y empezamos a desconfiar sistemáticamente. Y las escuelas saben lo difícil que es atravesar la relación con las familias cuando están bajo el manto de la desconfianza y de la sospecha permanente. A mi modo de ver, la oportunidad que tenemos en este caso es explorar mucho más un tercer momento, que es un estadio intermedio, que es el de la no confianza. No confianza significa que yo todavía no confío en el otro porque no tengo elementos suficientes como para confiar. Eso no significa desconfiar, significa que todavía no lo conozco. Me parece que sería mucho más productivo que las escuelas le dijeran a las familias, no confíen todavía. Vayan confiando en la medida en que nosotros les vayamos dando señales de que pueden confiar en nosotros. Y al mismo tiempo que las escuelas no crean que porque hay adultos que vienen con los chicos, esos adultos también van a actuar íntegramente con los chicos, ¿no? O de manera éticamente acorde a lo que esperamos de ellos. Quizás conviene darse un tiempo más de no confianza, decir, bueno, vamos a ir conociendo a estas familias, a ver si efectivamente cuidan, acompañan, contienen o no. ¿No? Creo que tenemos que salir de esas dos tentaciones poco racionales, de la confianza ciega y de la desconfianza, y darle un tiempo más prudencial a la no confianza. En segundo lugar, quisiera referirme a las tensiones en torno a la autoridad. Si la confianza está referida a la integridad ética del otro, la autoridad se refiere a la capacidad técnica, es decir, ¿está preparado este sujeto con el que estamos dialogando a ocuparse de las cosas que se tiene que ocupar? ¿Está preparado el maestro para ser maestro? ¿O la maestra o la directora? ¿Está preparado ese padre para ser padre? Y esa creencia en la capacidad del otro para intervenir en las cuestiones de las que es responsable es también algo que históricamente ha estado muy asentado en el uniforme. O sea, si un tipo está vestido de médico, debe ser que estudió medicina y debe ser que sabe de lo que me habla, ¿no? Si un tipo está vestido de policía, debe ser que sabe actuar en lo que le toca actuar.
Me detengo en esa imagen porque en los últimos años no hay autoridad que se mantenga en pie. O sea, sospechamos de todas las autoridades. Sospechamos del policía, sospechamos del médico, sospechamos del juez, sospechamos del político, sospechamos del comunicador, sospechamos de cualquier autoridad por el uniforme que tenga. Si tomamos la figura del médico, podemos pensar en que unos años atrás el trabajo del médico consistía básicamente en hacer dos cosas. En cada entrevista tenía que diagnosticar e indicar un tratamiento. En los últimos años esa tarea se ha duplicado. Ahora tiene que diagnosticar y convencernos de que ese es el diagnóstico correcto. Indicar un tratamiento y convencernos de que ese es el tratamiento correcto, ¿no? Dicen los médicos que los docentes somos pésimos pacientes, que cuando vamos al consultorio le decimos, doctor, tengo tal enfermedad, me tiene que dar tantos días de licencia, tal tratamiento, firme acá. Y que cuando el médico nos osa decir otra cosa, decimos, usted no sabe nada, porque en la sala de maestro tengo una compañera que tiene los mismos síntomas, le dieron este tratamiento, y además yo leí en la revista del domingo, o lo leí en Wikipedia. Entonces, el médico está todo el tiempo acorralado y cuestionado por los pacientes, insisto, particularmente pacientes docentes. ¿Y cómo ejerce su autoridad el médico? Ejerce cuando responde. Y entonces, a veces el paciente puede salir del consultorio y decir, mira, yo venía con una idea, pero el tipo me explicó de tal manera los síntomas que tengo y por qué ese es el diagnóstico, me explicó de tal manera por qué este tratamiento es el adecuado y no el otro, que yo me saco el sombrero. La verdad que me fui contento porque el médico pudo dar cuenta de por qué actúa como actúa. Y entonces digo que en la escuela también tenemos una oportunidad para autorizarnos, porque no es lo mismo la autoridad que tienen todos los docentes de la misma escuela. Cuando uno circula por la vereda y escucha los comentarios de los padres, a veces dicen ahora en marzo, abril, che, ¿qué maestra te tocó? Tal, esa sabe lo que hace, ¿eh? No, esa la tuve mi hijo el año pasado, de verdad sabe lo que hace. En cambio la otra, espera un añito que vas a ver si te encuentras con alguien mejor, ¿no? Es decir, la autoridad ya no está en el título ni en el uniforme, sino en lo que hacemos. Es decir, somos capaces de justificar lo que enseñamos y por qué enseñamos lo que enseñamos. Si cuando vienen a reclamarnos por qué enseñamos lo que enseñamos, le decimos, y mira, porque está escrito ahí, yo lo aprendí de esa manera, siempre lo hicimos así, nadie consultó, no sé por qué se le ocurre a usted cuestionarlo, lo más probable es que del otro lado no tengan demasiada, no se vayan con una idea de mayor autoridad de nuestra parte, ¿no? Un docente ejerce la autoridad por lo que hace, una escuela construye su autoridad por lo que hace, un directivo construye su autoridad por lo que hace. ¿Es desgastante construir autoridad? Sí, efectivamente, porque vivimos en una sociedad donde hay múltiples autoridades y donde todas las autoridades están todo el tiempo cuestionadas y son cuestionables y están todo el tiempo dando cuenta de por qué tienen autoridad. Insisto en esto porque también me parece importante ponernos en el lugar de que nosotros también cuestionamos las autoridades de todos los que tenemos alrededor. Entonces, cuando llegamos a la escuela, la tarea se nos ha duplicado, como le pasó al médico. Ahora tenemos que dar razones de por qué actuamos como actuamos. Un tercer grupo de tensiones son las tensiones en torno a la legitimidad. Si confianza y autoridad son categorías que se menean habitualmente en la relación entre familias y escuelas, yo creo que el tema de la legitimidad está mucho menos presente hoy y sin embargo es un tema muy relevante entre las escuelas. Es el tema que se discutió a fines del siglo XIX, cuando en el Congreso Pedagógico y después en el Congreso Nacional se cuestionaban, bueno, ¿la escuela debería dar una educación religiosa o no? A diferencia de otros países, en la Argentina hubo muy rápido consenso acerca de que la escuela tenía que ser pública, gratuita, principalmente estatal, graduada, pero hubo una discusión muy larga acerca de si debía ser religiosa o no, porque el sector católico quería continuar la tradición colonial y decía no podemos ser parte del mismo país si no creemos todos en el mismo Dios, mientras que el sector laico decía podemos ser parte del mismo país, aunque no creamos todos en el mismo Dios, si tenemos todos la misma moral. Y precisamente por esa concepción de que todos teníamos que tener la misma moral para poder formar parte de un mismo conjunto de ciudadanía, la escuela asumió un discurso de homogeneización moral, que es el que veíamos en los textos antes sobre la enseñanza acerca de las familias. La escuela estableció un único modo de ser varón, un único modo de ser mujer, un modo correcto de formar una familia, y enseñaba desde ese discurso de la homogeneización moral. En las últimas décadas, particularmente después de la última dictadura militar, donde ese discurso escolar fue particularmente exacerbado, ¿no? De la escuela estableciendo un orden moral común para toda la sociedad, las familias empiezan a reclamar su derecho a la diferencia.
un derecho que se discutió en torno a la ley de divorcio, a la ley de patria potestad compartida, y mucho más recientemente en torno a la ley de matrimonio igualitario. ¿Tiene potestad la escuela para decirle a las familias cómo deben vivir su vida, cómo debe ser un varón, cómo debe ser una mujer y cómo debe ser la estructura familiar? La escuela no tiene ninguna potestad, ninguna legitimidad para meterse en ese terreno. Ese es un terreno en el cual tenemos que volver un poco para atrás y decir, el trabajo de la escuela es construir ciudadanía, es decir, construir las reglas de juego siendo diferentes en la misma sociedad, pero dejando que del lado de los grupos familiares existan múltiples maneras de buscar la propia felicidad. La escuela no tiene legitimidad para averiguar con quién se acuesta la madre de un alumno, si anda con otro, deja de andar, evaluar si era justo o no que se separaran los padres. Digo esto porque nos parece en el espacio público medianamente obvio, pero cuando uno entra a la sala de maestros o los comentarios de los recreos, lo que se encuentra es un enjuiciamiento permanente de lo que hacen o dejan hacer las familias. Y en ese terreno, yo creo que las familias tienen derecho a dar una orientación a sus hijos en la búsqueda de la felicidad, al mismo tiempo que la escuela tiene que autolimitarse. Y sí tiene que meterse en el terreno de la justicia, el terreno de lo que hace que podamos ser ciudadanos del mismo país, siendo diferentes, ¿no? Históricamente la escuela invirtió ese rol, se metió en los modos de ser varón y ser mujer, y se le escaparon los derechos humanos como si eso no fuera parte de nuestra responsabilidad. Dice Carlos Cullen que la escuela es espacio público de construcción de lo público, y construir ciudadanía es la tarea específica de la escuela. No estoy diciendo que las familias no colaboren en la construcción de ciudadanía, pero es tarea específica de la escuela porque lo que las familias no tienen es la diversidad suficiente. Cuando un chico ingresa a la escuela de la mano de su mamá, de su papá o de algún adulto responsable, con quien se encuentra no es con la segunda madre, sino con el primer agente público, que es su maestra, su maestro. Y en el espacio público de la sala o del aula van a empezar a construir las primeras representaciones acerca de qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo ajeno, qué es lo compartido, qué podemos hacer juntos y cómo nos organizamos para lograrlo. Esas tareas, que son las que fundan lo político, son las tareas específicas de la escuela, y no el meterse en cómo vive la vida privada cada una de las familias. Hay también tensiones en torno a la comunicación. Esta es probablemente la temática que más fácilmente se reconozca desde dentro de la escuela. Cuando planteo las tensiones, las escuelas me dicen, bueno, lo que pasa es que tendríamos que habernos comunicado mejor. Si hubiéramos comunicado bien, esto no estaría pasando. Yo siempre digo que con el diario del lunes cualquiera gana el PRODE, y entonces pareciera que si mejoramos la comunicación ya vamos a resolver todo. Pero no siempre es así. A veces una comunicación fluida acelera los conflictos y no los resuelve, ¿no? Si estamos en la escuela y llega un padre diciendo ¿dónde está la maestra de cuarto que la quiero agotar? Y le decimos un minutito que enseguida se la traigo, no estamos favoreciendo que se resuelva el conflicto. A veces hay que detener un poquito la comunicación hasta que se generen las condiciones que nos permitan comunicarnos mejor. Y me parece también que hay que entender que la comunicación en la escuela es múltiple. Por un lado está el nivel del trato. En el nivel del trato están los intercambios cotidianos entre escuelas y familias, y ahí dos de los problemas que tenemos son, por un lado, la multiplicación de canales. En los últimos años, lo que antes era la cartelera y el cuaderno de comunicaciones se ha multiplicado en el mail, el Facebook y el WhatsApp. Y entonces, entre familias y escuelas circulan comunicaciones por distintos lados. Y entonces la directora reclama a los padres, pero ¿cómo? ¿No leyeron el mail? No, es que yo estaba mirando la página de Facebook y ahí no estaba, pero me llegó por WhatsApp esta otra información, y entonces estamos como en un ruido permanente de la multiplicidad de canales. Creo que ahí tenemos que trabajar para poder establecer qué tipo de comunicación va a ir por cada canal, porque en general nos está pasando en escuelas públicas y privadas, que es uno de los problemas más frecuentes. Y el otro problema tiene que ver con la jerga, con el código que se maneja. Frecuentemente en las escuelas, cuando las familias les preguntan a las escuelas por qué trabajan como trabajan o qué hacemos con ciertos desafíos cotidianos de la escuela para construir autoridad responde de una manera complicada. Estamos trabajando en el PEI de los proyectos transversales, de los NAP. Entonces, claro, las familias no entienden nada, y eso hace suponer a la escuela que eso le da más autoridad. Se fueron sin entender nada, quiere decir que nosotros sabemos más que ellos. Yo creo que ahí tenemos que trabajar para construir un código que efectivamente implique comunicarnos. Siempre digo a los colegas,
Revisemos lo que nos pasa cuando vamos a la ferretería y le queremos explicar al ferretero ese pitutito que no funciona en la mochila del inodoro, y digo, el otro puede tener mejor o peor voluntad para tratar de hacerse entender o de entender lo que le queremos decir. Y necesitamos entonces trabajar en un código que nos permita comunicarnos y no poner distancia a través de esta jerga cuasi profesional. Si esto ocurre en el nivel del trato, también creo yo hay un segundo nivel de comunicación que es el que podemos llamar nivel del contrato. El nivel del contrato alude a las expectativas recíprocas entre familias y escuelas, ¿no? Cuando las familias llevan a sus hijos a la escuela, lo hacen con cierta expectativa acerca de lo que va a ocurrir ahí adentro. Y las familias y las escuelas también tienen cierta expectativa de lo que va a ocurrir del lado familiar. Ahora, esas expectativas en general se mencionan largamente en los discursos de apertura, en las carteleras, en los reglamentos, pero no los lee nadie. Solo se hacen visibles cuando se rompen. Cuando alguien hace algo y dice, perdón, pero yo no pensé que iba a ocurrir esto, ¿no? Cuando se rompen, uno dice, yo entendía que lo que iba a ocurrir era lo contrario, ¿no? Cuando las familias hacen algo que para nosotros resulta inesperado, traer a los chicos media hora antes, no venir a horario, cuando no vienen en el momento que suponemos que van a venir, o cuando no responden del modo en que suponemos que van a responder. Y del lado de la escuela, las familias se sorprenden cuando la escuela, por ejemplo, no pone la sanción que ellos suponen que deberían poner, o ponen una sanción que ellos suponen que no deberían poner. Entonces, el nivel de contrato tensiona esas expectativas recíprocas que necesariamente son tensionadas porque el contrato es histórico y está en movimiento. No es lo mismo lo que era esperable en la relación entre familias y escuelas 50 años atrás de lo que es esperable hoy. Cuando aparece una crisis en el nivel del contrato, tenemos que poner palabras y decir, bueno, a ver, contame por qué esperás lo que esperás y yo te cuento por qué ofrecemos lo que ofrecemos. O te cuestiono por qué esperaba lo que esperaba y que vos me digas por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Esas crisis del contrato ofrecen una oportunidad de comunicarnos, ¿eh? Y yo creo que ahí es importante también el trabajo del directivo para estar leyendo permanentemente cuánto se está corriendo el contrato de lo que eran las expectativas iniciales de un lado y del otro, ¿no? Y en tercer lugar está lo que podemos llamar el nivel del sustrato, que es el nivel del marco representacional, del ideario, de la ideología, del conjunto de ideas que circulan en la sociedad y del cual surgen las categorías que están presentes en el contrato, ¿eh? Cuando en el contrato, por ejemplo, familias y docentes están pensando en derechos del niño, es porque en el sustrato, por fuera de ese contrato entre familia y escuela, ha existido una construcción colectiva de la noción de derechos del niño. Me parece importante también el nivel del sustrato porque vivimos en una sociedad desigual, injusta, discriminatoria, maltratadora, en muchos sentidos violenta. Cuando la escuela quiere trabajar en contra de la discriminación, a favor de la igualdad, a favor de la justicia, lo esperable es que del otro lado del mostrador aparezcan reacciones. Y a veces decimos, es que no nos comunicamos bien. No es verdad, es que nos estamos comunicando bien. Cuando estamos trabajando en una línea que es contracultural, que está tratando de provocar una reacción a la sociedad, lo esperable es que del otro lado haya una reacción. Digo esto porque a veces se vive como un fracaso cuando hay una reacción, cuando en realidad a veces es el éxito de lo que estamos comunicando. Si nosotros efectivamente queremos construir una sociedad donde se respeten los derechos del niño, del otro lado tiene que haber una familia que diga, perdón, claro, pero entonces yo ya no puedo sopapear cuando se porta mal porque mi padre me educó así y yo quiero educarlo del mismo modo. Estamos metiéndonos en el nivel del sustrato cuando encontramos que del otro lado aparece una resistencia, aparece algo que nos dice, me están diciendo algo que para mí es novedoso o que conmueve mi manera de ver el mundo. Hay tensiones también en torno a la cooperación. Y esto me parece que es, en general, el tipo de tensiones que más fácilmente reconocen las familias. Porque dicen, la escuela nos llama cuando quieren que les resolvamos algún problema. Es decir, nos llaman para que hagamos nosotros lo que ellos quieren. No nos llaman para preguntarnos cuál es el problema. O la escuela nos tira las cosas que ellos no resuelven. Por ejemplo, la profe dio la unidad 1, pero nos pide que en casa estudiemos hasta la unidad 5. Acá estoy dando un testimonio personal porque me pasó como padre de un adolescente hace unos años, ¿no? La maestra había dado la unidad 1 y quería que estudiáramos hasta la unidad 5 en casa. Una de las quejas frecuentes de los padres es
la cuestión de la tarea. Es cierto que en las escuelas hay escuelas que dicen, bueno, los padres piden tarea, pero a veces son 2 que piden tarea y otros 28 que no van a pedirla porque dicen, a ver si hablo y me lo mandan más. Y a veces un docente cree que es muy constructivista y participativo, se les dice, averígualo en sus casas, en lugar de enseñarlo en el aula, que es donde tiene que estar trabajando. A veces ahí hay un deslinde de cuál es la responsabilidad de cada uno. Y por otro lado, también vivimos en una cultura política en la cual no estamos acostumbrados a cooperar. Estamos mucho más acostumbrados a patalear, a reclamar cuando hay algo que no se hace del otro lado, pero pocas veces nos sentamos a decir, bueno, ¿qué es lo que vas a aportar vos? ¿Qué es lo que aporto yo? ¿Y cómo podemos trabajar juntos en función de un problema compartido? Esta cooperación que nos cuesta en muchos órdenes de la sociedad también cuesta en la escuela. Y en la escuela implica en muchos casos también abrir canales de participación. En la escuela yo creo que todos están a favor de la participación en las carteleras. Ahora, cuando nos metemos a ofrecer espacio de participación, ¿cómo participa la gente? La gente participa horrible. O sea, lo esperable es que cuando uno participa, al principio participa mal. Siempre digo que tenemos que pensar cómo aprendemos a andar en bicicleta. Aprendemos a andar en bicicleta dándonos porrazos. Aprendemos a nadar tragando agua. Y después de un tiempo que estamos andando, la bicicleta puede mantener cierto equilibrio y después de un tiempo que estamos nadando, empezamos a circular sin tragar tanta agua. Lo esperable es que cuando aprendemos a participar, participamos bastante mal hasta que empezamos a participar bastante mejor. Entonces, la escuela tiene que dar un tiempo para que se construya esta cultura de la participación que no existe en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Pero cuando ocurre lo contrario, cuando decimos, ¿por qué no convocamos a la familia? No, una vez lo llamamos y fue un desastre, así que nunca más en la vida, mientras yo sea director o directora de esta escuela, me van a sacar con los pies para adelante, pero nunca voy a volver a llamar a las familias. Y entonces lo esperable es que nunca se construya esta cultura participativa en la escuela. A veces también es cierto, y me plantean las escuelas, que una gestión con poca participación es una gestión más eficiente, ¿no? O sea, el director resuelve todo, no le pregunta a nadie, resuelve y resuelve bien. Está bárbaro. Y eso a veces dura 10, 15 años, hasta que el director se jubila. Y hemos visto un montón de casos de escuelas que entran en caos cuando lo que sostenía era alguien que gestionaba muy bien. De lo que se trata al construir un intercambio cooperativo es de construir una cultura institucional que nos permita sostener estos proyectos pedagógicos en el tiempo con cierta independencia de las figuras que tenemos momentáneamente. Y esto implica una construcción deliberada de política institucional, no exenta de conflictos, y siempre digo, cuando hay conflictos de la participación es porque estamos avanzando, estamos aprendiendo a hacerlo. Quisiera cerrar entonces, como para que haya un tiempo de intercambio.